Hola, ¿qué tal? Soy el alumno Enrique Calderón Medero del Instituto Tecnológico del Valle de Etla. Curso el quinto semestre de la carrera en Ingeniería en Energías Renovables y a continuación les explicaré de un tema relacionado a la materia de circuitos eléctricos 2 y a manera de introducción hablaremos acerca de los inversores. Se sabe que los inversores convierten la corriente continua en corriente alterna. Deben regular la tensión de salida. También deben proporcionar una onda lo más senoidal posible. Los inversores se utilizan una gran variedad de aplicaciones, desde pequeñas fuentes de alimentación para ordenadores hasta aplicaciones industriales para controlar alta potencia. El tema principal es el funcionamiento de los inversores. Y sabemos que los inversores o convertidores de corriente continua a corriente alterna son un circuito utilizado para convertir la corriente continua en corriente alterna. Un inversor tiene como función de cambiar un voltaje de entrada en un voltaje de corriente alterna, simétrico a la salida, procurando que ésta posee la magnitud de frecuencia por el usuario. Tenemos una imagen en la cual explica brevemente lo que son los inversores trifásicos. Los inversores trifásicos son utilizados para la alimentación de cargas trifásicas que requieren corriente alterna. Algunas de las aplicaciones de estos inversores son las siguientes: fuentes de tensión trifásica sin interrupciones, puesta en marcha en motores de corriente alterna trifásicas, conexión de fuentes que producen energía continua con cargas trifásicas, como son los paneles fotovoltaicos. Podemos clasificar de forma general los inversores en inversores monofásicos con cancelación de voltaje. Se puede variar la magnitud de frecuencia del voltaje de salida sin tener en cuenta que el voltaje de entrada sea constante y que los interruptores no sean controlados en PWM, modulación de ancho de pulso. Esta clase de inversores combinan las cualidades de los inversores siguientes. Los inversores modulados en PWM. En la entrada de este inversor se encuentra un voltaje CC constante que por lo general proviene de un puente rectificador. La modulación de ancho del pulso PWM controla la magnitud y la frecuencia de voltaje de salida. Dicha modulación controlará los interruptores del inversor. Los inversores de salida cuadrada. Para esta clase de inversores es necesario controlar la magnitud de la entrada en la corriente continua. Para esta manera, tener control sobre la magnitud de la salida en la corriente alterna. La principal función de esta clase de inversor es la de controlar la frecuencia de la señal de salida. Con este tipo de clasificación, también podemos obtener cómo se clasifican los inversores trifásicos. Este es el símbolo para representar un inversor trifásico. Es así como se muestra en la imagen, es un pequeño ejemplo. La siguiente figura es la estructura interna de un inversor. Un inversor es un circuito con 3 ramas en paralelo, en cada una de las cuales se encuentran 2 transitores, como está en la imagen. Las tensiones que se pueden dar a la salida de los inversores son entonces el voltaje DC entre 2 o el VDC entre 2 de forma negativa.
Por lo tanto, la forma de la onda de salida depende principalmente de la frecuencia de cierre y de apertura de los diferentes transitores que modulas gracias al PWM. La función del PWM es modificar el ciclo del trabajo de una señal periódica. La tensión de referencia, también llamada tensión moduladora, se muestra y se compara en este caso con dos señales triangulares simétricas que van sincronizadas con la señal de referencia externa. El brazo convertidor puede tener tres valores, donde M es igual a +1, M es igual a -1 o M es igual a 0, dependiendo de la tensión, cuando es mayor a la señal triangular positiva o cuando es menor a la señal triangular negativa. Inversor trifásico implementado con tres inversores monofásicos. Utiliza tres inversores monofásicos independientes. Cada una de ellos produce una tensión de salida de frecuencia fundamental desplazada a 120 grados con respecto a las demás salidas. Este tipo de inversores trifásicos son preferibles en aquellas condiciones donde necesite acceso a las tres fases de las cargas por separado, situación que no es muy común. Las formas de onda en PWM. En un inversor trifásico, el objetivo del empleo de la modulación de ancho del pulso es modelar y controlar la tensión trifásica de salida en magnitud y frecuencia a partir de una tensión de entrada BD constante. Una única onda triangular se compara con tres tensiones de control senoidales desfasadas entre sí a 120 grados para conseguir a la salida de un sistema de tensiones trifásicos equilibrado empleando la conmutación PWM, efecto del tiempo muerto de inversores PWM trifásicos para inversores PWM trifásicos. La forma de la onda de los valores medios instantáneos de las tensiones compuestas. Inversor trifásico de onda cuadrada. Cuando el rango de modulación de la amplitud máxima adquiere valores elevados, el inversor trifásico PWM sobremodulado se degenera en una onda cuadrada. Aquí cada interruptor se encuentra activado durante 180 grados. De la frecuencia fundamental y nunca estarán cerrados ni abiertos simultáneamente los dos interruptores de una misma salida. Además, existe un desfase de 120 grados entre la activación de un interruptor y del mismo nivel de la salida consecutiva. Por tanto, siempre habrá tres interruptores activados, así como en la parte de abajo viene una pequeña imagen en la cual se explica brevemente. También existen los inversores de onda pura. Este tipo de transformador genera una frecuencia y una tensión a gran precisión y exactitud, generando una onda más pura que la misma red eléctrica. Esto se debe al uso de la electrónica más avanzada, como microprocesadores. El uso de este tipo de inversor es para cualquier aparato eléctrico que funcione con corriente alterna y con la tensión de salida de dicho inversor de 230 volts o 400 volts. También existe el inversor de onda modificada. Este inversor, su tipo de onda es cuadrada. Utilizando conmutadores electrónicos, se modifican los pulsos de la onda intentando que se asemeje al máximo a una onda senoidal pura. En este tipo de onda hay valores intermedios a diferencia de la onda cuadrada. Estos tipos de inversores se utilizan para iluminación, ordenadores, televisiones, etc.
Y tenemos los inversores de onda cuadrada. Dichos son el tipo de inversor menos eficiente, ya que este trata de crear una onda en la que cambia los valores positivos y negativos, sin sin alternarse, pero también tiene valores intermedios, por lo que no son compatibles para todo consumo de cargas inductivas, o como son los motores o las bombas, neveras, entre otras cosas más. Su uso mayormente será para la iluminación o la televisión debido a sus pérdidas por calor en un circuito interior. Y con esto terminaríamos esta breve explicación acerca de los inversores trifásicos, los cuales son muy importantes y de gran utilidad, para el cual debemos de aprender más y poder con nosotros como ingenieros cuál es la función de cada uno de estos. Gracias.